Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Una noche estaba orando y el Señor me derramó de su Espíritu Santo dentro de mi corazón. Desde aquel mismo momento ya yo no estoy dudando y me siento muy contenta y con él me estoy gozando. Y me siento muy contenta y con él me estoy gozando. Amor, 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 que un día se hizo carne. Jesús, mi Salvador, que vino a salvarme. Qué precioso que sería como aquellos 120. Si el Señor hoy derramara su espíritu de repente, y el lugar en que hoy estamos comenzara a temblar y su Espíritu Santo en nueva lengua me hiciera hablar y su Espíritu Santo en nueva lengua me hiciera hablar. Amor, 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 que un día se hizo carne. Jesús, mi Salvador, que vino a salvarme. Amor, 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 que un día se hizo carne. Jesús, mi Salvador, que vino a salvarme. No
no dejemos de buscar este amor que es tan profundo, para así poder dejar las cosas de este mundo. Prediquemos y velemos y oremos sin cesar, y así todos veremos su espíritu derramar, y así todos veremos su espíritu derramar. Amor, 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 que un día se hizo carne. Jesús, mi Salvador, que vino a salvarme. Gracias, Señor. Tuya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Que el Señor les bendiga, hermano, y les guarde a cada hermano o hermana, amigo, que pueda oír este testimonio. Soy la hermana Luisa, estoy aquí para contarles otro testimonio, probarle que Dios es el mismo y ayer por siempre, y que ya Dios no es el Dios que veníamos creyendo tantos años atrás, porque lo veíamos en la Biblia, veíamos todas las maravillas que Él hizo y todo eso. Hoy no. Hoy Él está tan presente con nosotros y en nosotros, y como nos dijo esta semana que Él ha contestado todas nuestras oraciones, todo lo que le hemos pedido Él nos los ha dado, pero quiere más de nosotros. Entonces es una realidad. Hoy les traigo una realidad, de compartir con ustedes esta gran verdad de que es así como Él lo dijo. Quiero contarle que yo siempre he venido sufriendo, siempre el diablo me ha atacado por la columna, de que como que ganas de que quererme postrar en una silla, pero no, Él está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y ha luchado con eso, pero no ha podido. Entonces el día que el Señor Jesucristo levantó a la hermana Dianira de la silla de ruedas, ese día yo recibí algo. Y yo soy testigo de que recibí algo ese día. Y fue una sanidad, pero no completa ese día, porque Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces, yo sé que recibí algo porque yo andaba en una condición de que aunque nadie me veía, pero yo sí lo sentía, yo sabía. Entonces yo no podía barrer, yo no podía coletear, no podía caminar mucho. Tampoco me podía sentar en la parte de atrás de los taxis, porque cuando me tocaba, porque no había más sitio, pues lo hacía, pero tenía que ir guindada del puesto de adelante porque cada salto que el taxi daba me pegaba en la columna y ese era como un clavo que me metían ahí. Entonces a veces prefería ir parada o buscar la parte de adelante donde el taxi no saltara mucho para que no me molestara la columna. Ese día que pasó eso, que el Señor levantó a la hermana Dianira, pues yo ese día ya eso, cuando yo me monté en el taxi, yo sabía que yo ahí recibía, pero cuando me monto en el taxi compruebo que no, que yo ya no hay el dolor que
que me pasaba cuando me sentaba en la parte de atrás, porque justamente me tocó seguir en la parte de atrás, y vi que ya no estaba, y así fue notando y notando cosas que ya no estaban, y yo empecé a darle gloria y honra al Señor Jesucristo, pero me quedaba que cuando uno se acuesta en la noche, pues siempre es para descansar, pero lo mío era lo contrario. En el día, si yo no hacía un esfuerzo más fuerte, pues yo pasaba el día tranquila. Pero en la noche, cuando yo me acostaba, al rato ya empezaba, era que ya no me podía mover, porque eso me costaba la columna para moverla de un lado para otro, o para acostarme hacia boca arriba tampoco podía, porque no, aquello era como que si me tenían un clavo metido en la columna. Entonces, me quedaba eso. Entonces yo como ya yo sabía que yo había recibido algo, yo dije, no, este es el enemigo, que no quiere que yo sea liberada totalmente. Y como yo sé que Dios hace como Él quiere, yo empecé a clamar y clamar la perfección de mi sanidad. Y recuerdo que la penúltima vez del testimonio que yo grabé, le di que yo estaba ejerciendo fue para algo, era para la total sanidad de mi cuerpo, pues de mi columna. Entonces, estuve no sé cuánto tiempo, pero sí tuve algunos meses clamando y clamando y diciéndole al Señor que yo estoy tan segura, así como estoy aquí sentada en esta silla, que Cristo, Él pagó en el Calvario la sanidad, todo lo pagó Él en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es porque allí fue todo hecho. Entonces somos nosotros los humanos los que nos falta, no sé, que nos pasa, que no llegamos al nivel que Dios quiere para que eso sea cumplido en el momento. Y como siempre digo, Dios hace como Él quiere. Bueno, a veces puede ser para probar nuestra fe, no sé, pero Él hace como Él quiere. Entonces, bueno, estuve clamando, pero en una bendición que se derramó en uno de los cultos de oración, me recuerdo, sé que fue el Señor, no fue el hermano. El hermano, cuando estamos en esa bendición, el hermano dice, recibe sanidad. Yo levanto mi mano y agarro esa promesa, porque yo sabía por qué estaba yo clamando. Entonces, en la noche yo me doy cuenta que esa promesa se hizo efectiva en ese momento. Y uno sabe cuando uno recibe algo, yo sentí algo, pero a la vez yo no sabía, no estaba segura. Yo estaba clamando para mi liberación total. Entonces, en la noche cuando me acuesto ya veo que no está, el dolor no está, yo me movía tranquilamente para allá, para acá en la cama y nada, no había nada. Entonces ese día, esa tarde, yo recibí liberación total y hoy por la gracia de Dios les puedo testificar que mi columna está totalmente sana. Y sigo clamando por la hermana Yamira, que Dios me la bendiga y la guarde. Yo en toda mi oración estoy clamando por ella porque yo voy a ver la perfección de la sanidad de su pierna, y es aquí, porque aquí en la tierra es donde nosotros necesitamos testificar y probar el poder de Dios, porque cuando estemos con Él allá en el cielo no vamos a necesitar de eso, porque ahí estaremos con Él. Necesitamos probar del poder de Dios, es aquí en el transcurso que estamos pasando por esta tierra, ¿verdad? Entonces, porque no somos de aquí solamente vamos pasando, un transitar por esta tierra, y es aquí donde necesitamos probarle al enemigo, probarle al mundo que hay un Dios vivo, que tiene poder y que su palabra se cumple, que Él ya lo hizo todo, que nosotros somos los que tenemos que rendirnos y pararnos firmes por Él y por sus promesas y hacerlas nuestras, y ellas se hacen eficaces. Entonces, de verdad quería compartir ese testimonio con ustedes, y es para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Muy agradecida al Señor porque de verdad me liberó totalmente, fui libre de esa malicia en la columna. Hoy estoy totalmente sana para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga y que este testimonio sirva para que nuestra fe vaya creciendo, porque es que tenemos que llegar. Yo siempre le pido al Señor y le digo que nuestra fe tiene que ser probada como la fe de Abraham, pero tenemos que ejercerla y ejercerla cada día, seguir adelante,
clamando con fe, así como Abraham clamaba. O sea, él duró unos cuantos años, pero se hizo realidad lo que es la promesa que Dios le había dado, y así somos nosotros. Tenemos que seguir clamando y clamando hasta que nuestra fe llegue a una perfección que cuando hablemos la palabra se lleve a cabo totalmente, porque no es Dios, somos nosotros. Dios ya hizo todo, somos nosotros los que necesitamos hacer que esa palabra, que esa fe vaya creciendo para que esa palabra se cumpla en el momento que nosotros la hablamos. Y eso, bueno, estamos esperando por eso y estamos clamando por todo eso, porque eso es una realidad. Dios ya no es un Dios de historia, Dios es un Dios vivo que está con nosotros y en todo aquel que le crea. Él está con sus brazos abiertos para que pueda recibir también esas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga y me les guarde a todos. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Los ungidos de los últimos días. Gloria al Señor. Gracias una vez más le damos al Señor por estar enfrente de estas cámaras para llevar la palabra del Señor, esa palabra que edifica, esa palabra que nos da sabiduría, porque cuando la Biblia habla de que Dios es sabio, es porque Él nos da la sabiduría, ¿verdad? Para conocer la revelación presente, la que Dios tiene para este día. Le damos gracias al Señor por eso. Y bueno, tomando escrituras que sabemos que estamos en un tiempo bastante difícil, porque son los días de los cuales el Señor habló, que las señales que están preordenadas o predichas en la Biblia, cuando aquellos discípulos le preguntaron al Señor que cuándo sucederían estas cosas, qué señal habría del fin del mundo y qué señal habría de tu venida, y aquello que pasó en Jerusalén cuando derrumbaron aquel templo de Salomón. Vemos que se están cumpliendo en nuestro día todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando de un momento a otro? Pues sucederá la profecía que dijo el Señor: nadie, ni los ángeles del cielo, conocen el día y la hora en la cual venir. Pero sí dejó señales, y las señales están hablando, las señales me están diciendo que es la hora cuando el Señor ha de venir a buscar a su pueblo, y cuando Él va a venir a esta tierra a traerle una renovación, porque esta tierra tiene que ser renovada. Bien, vamos a leer el versículo, el capítulo 24 del libro de Mateo, comenzando con el verso 15 hasta el 28. En el nombre del Señor Jesucristo dice así la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Ora pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha sido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, aquí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dios bendiga su palabra. Esta palabra que acabamos de leer, usted sabe,
pronunciada por el mismo Señor, y vemos que esa palabra es infalible. Vemos cómo se han cumplido algunas y otras se cumplieron en el pasado, otras se están cumpliendo hoy, y creo que ya llegó el fin de todas estas cosas que hemos leído. Oremos que el Señor haga su palabra, y usted, mi hermano y mi hermana que está escuchando, viendo, y amigo, considere lo que el Espíritu Santo ha de hablar, porque sencillamente estamos repitiendo lo que el Espíritu Santo dijo, porque esta escritura fue escrita bajo inspiración divina. Por eso este libro, muchos no lo quieren, porque hay cosas allí que hablan de destrucción, pero hay otras cosas que hablan de bendición. Cuando usted toma la palabra de Dios y la cree y la vive, ese es un galardón que Dios le ha dado a usted. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Esta palabra tuya, Señor, que tantos hombres en el pasado que lucharon, pelearon, contendieron por la fe que una vez tú les diste a esos santos. Y estamos en esta hora parados en este lugar porque ellos pelearon la buena batalla. Y vemos las cosas escritas que por tu espíritu ellos inspirados hablaron. Gracias te damos, porque en esta hora podemos decir, Señor, tu palabra es verdad. Por eso creemos que estamos en la hora cero, cuando todo se vendrá abajo, Señor, porque estamos viendo los desastres mundiales. Estamos viendo la naturaleza, Señor, cómo está, Señor, desesperada, porque venga nuevamente lo que tú tenías al principio, que era, Señor, cuando Adán era Señor y un pequeño Dios en esta tierra, Señor, cuando Él estaba aquí y tú lo colocaste en el huerto del Edén. Y tú has prometido una restauración y estamos en plena restauración de lo que tú prometiste, y gracias te damos, Señor, porque la estamos viendo, una restauración completa de lo que tú hiciste al principio, está aquí ahora, porque ha llegado el momento, Señor, que tú has cumplido tu palabra cuando dijiste, yo restauraré. El libro de Joel tú lo dijiste, y esa restauración vino a través de Malaquías 4, cuando tú dijiste que mandarías a ese profeta, a tu espíritu, para llevarnos a la fe apostólica, para llevarnos, Señor, a la fe de nuestros padres. Gracias te damos, porque ni una tilde de tu palabra caerá en tierra, todo tendrá que cumplirse, porque tú eres Dios. Gracias te damos. Ahora abre tu palabra, y lo que hemos de hablar, Señor, sea por tu guianza, y que tú le reveles a aquellos que tienen que conocer esta palabra y que están preordenados para esta hora, para que conozcan los misterios que estaban ocultos, Señor, desde el principio, pero que ahora, Señora, tú has prometido dárnoslos a conocer. Gracias te damos. Ahora, Señor, vamos a hablar en el nombre del Señor Jesucristo, y que tú apartes, Señor, nuestro ser, y que nuestros labios se abran para que el mundo conozca estas verdades escritas, inspiradas por tu Espíritu. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Bien, hemos leído una parte del capítulo 24 del libro de San Mateo, y nosotros sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Usted sabe, estas cosas que están sucediendo no se habían visto en la historia tan frecuentes como se están viendo ahora. Terremotos por todos los lugares, hambre, guerra, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre. Estamos claros
que estamos en el tiempo del fin. Eso no hay que hablarlo mucho porque usted está delante de un drama que se está desarrollando en el mundo cuando acabamos de ver este desastre allá en Turquía, cómo se vinieron esos edificios como que si fueran de cartón. Vemos cuántos miles de muertos hay, vemos tantos heridos, gente que quedó sin casa, niños huérfanos, padres sin hijos, y es el cumplimiento de las escrituras para el día de hoy. Pero vamos a hacer énfasis en el donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estamos hablando de los falsos ungidos del tiempo donde estamos viviendo, del tiempo del fin. Ahora, cuando estamos hablando de estos falsos ungidos, ahí está la palabra clave. Falsos ungidos. Personas llamadas cristianas o predicadores llamados cristianos, profetas llamados cristianos, con una unción verdadera, pero su enseñanza es falsa. Porque cuando estamos hablando de falsos ungidos, no estamos hablando de otra unción, sino de la unción del Espíritu Santo. Y usted diga, ¿cómo es eso, hermano? ¿Un falso puede hablar con una unción del Espíritu Santo? Sí, sencillamente, a medida que vamos viendo, vamos demostrándolo por las Escrituras, que así como estamos hablando. Entonces, nosotros vemos que todos estos terremotos que hemos tenido son efectos volcánicos golpeando este enorme cucharón, por decirlo así, o sea, la tierra. No el nombre que ellos le dieron, pero de todas maneras, cuando eso tiembla, eso produce terremotos que hemos tenido por años en la costa occidental. Y ahora se ha agrietado todo alrededor y sabemos que es la falla de San Andrés. Usted sabe, eso atraviesa la cordillera, atraviesa completamente la tierra, y esa es una grieta bastante ancha, bastante amplia, que está, y los científicos pues ellos saben que se espera una destrucción. Lo que pasa es que no lo dicen por no, ¿verdad?, alterar a la gente, pero sabemos que ellos saben que esto se está hundiendo. Y un día el profeta se paró en California, Estados Unidos, y dijo, esta tierra se irá debajo del mar a 60 kilómetros. Y sabemos que esa fue una profecía que fue dicha y científicamente después fue comprobado, y hoy estamos viendo los efectos de una profecía verdadera que por inspiración divina lo dijo y se está cumpliendo. California será tragada por el mar como fue Pompeya, y sabemos que eso tiene cumplimiento porque usted está viendo cómo se están agrietando las casas y hundiéndose las casas allá en California. Y cuando la palabra de Dios habla, la comprobación de que eso ha sido una realidad es, o la vindicación, es cuando un profeta verdadero de Dios habla y se llega al cumplimiento. Eso no fue el hombre el que habló, eso fue Dios el que habló por boca de ese hombre. Porque hay profetas ungidos verdaderamente con el Espíritu de Dios en su corazón, que nacieron profetas, y que sabemos que cuando se cumple una profecía, entonces fue Dios el que habló. Y esto es lo que está pasando. Profecías que
han hablado hombres de Dios, se han cumplido, y profecías que hombres falsos también han hablado que no se han cumplido, porque sencillamente son falsos. Y la manera como usted puede saber cuando un profeta es falso es cuando habla y no se cumple, porque no se cumple porque no está conforme a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios. Y a medida que vamos hablando, pues vamos entendiendo cómo es eso de que un profeta puede hablar a través de una unción verdadera, y eso es escritural. Lo que pasa es que hay que verlo con el ojo de águila, hay que verlo con el ojo de revelación para que usted pueda ver las cosas escritas en este libro. Ahora usted está viendo, y yo estoy viendo, la acumulación de evidencias que se están viendo hoy, dándole cumplimiento a Mateo 24, porque sencillamente se tiene que cumplir la palabra de Dios cuando viene por inspiración divina, y cuando ese hombre, ¿verdad?, tiene la simiente de Dios, tiene esa vida de Dios para decir las cosas y que lleguen a tener cumplimiento. Entonces, por la hora en que hoy vivimos, pienso que será algo bueno repasar estas cosas y aclarar, ya que los sellos han sido abiertos, y descubrir la verdad en cuanto a estas cosas, siendo que Dios ha sido tan fiel con nosotros por su gracia en mostrarnos estas cosas que parecen misteriosas y parecen difíciles que puedan acontecer, pero Dios, por su gracia, nos ha revelado estas verdades que estaban escritas, pero que ahora las estamos viendo en el tiempo del fin, porque este es el tiempo cuando, si es posible, engañarán aún a los escogidos por la similitud que hay entre el falso y el verdadero profeta. Porque recuerde, la Biblia habla de que ellos van a hacer señales y maravillas, y van a hacer descender candela del cielo, y van a hacer muchas cosas sobrenaturales, y a raíz de eso muchos serán engañados y creerán que lo que están hablando es la verdad. Ahora, en Mateo 24 Jesús usa el término Cristos, plural. Cristos, no Cristo, sino Cristos, plural, no singular. Cristos, por lo tanto, la palabra Cristo significa el ungido. Entonces, si es ungidos, no habrá solamente uno, sino muchos ungidos, los ungidos. Vamos poco a poco para que usted vaya entendiendo, ¿verdad?, lo que la Escritura dice, porque cuando estamos hablando de el ungido, es uno, y cuando estamos hablando de los ungidos, son muchos. Y entonces nosotros sabemos que el ungido de Dios, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo. Ahora, de otra manera, si Él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, Él diría: en los últimos días se levantarán falsos ungidos. No habrá solamente uno, sino muchos ungidos. Los ungidos, no el ungido. De otra manera, si Él quisiera simplificarlo para que nosotros más o menos lo entendiéramos mejor, Él diría: en los últimos días se levantarán falsos ungidos. Ahora, eso parece casi imposible, el término de ungidos, pero fíjense en las palabras que siguen: y falsos profetas, profetas plural. Ahora, un ungido es uno con un mensaje. Y la única manera que el mensaje puede ser traído es por medio de uno que esté ungido, y ese sería un profeta ungido. Un profeta enseña de acuerdo a cuál sea su mensaje. Maestros ungidos, pero son gente ungidas con enseñanzas falsas. Ungidos, Cristos, plural, profetas,
plural. Y si hay tal cosa como un Cristo singular, entonces estos tendrán que ser los ungidos, en los cuales la profecía que los tales estarían enseñando sería la diferencia, porque ellos son ungidos enseñando cosas falsas. Allí está la clave. ¿Usted quiere? Yo creo que estamos siendo claros con la escritura lo que está hablando, y más adelante pues comprobaremos por las escrituras, ¿verdad?, en la antigüedad como estos hombres hablaron con una unción verdadera y estaban enseñando cosas falsas. Ahí es donde está la clave y la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, para que nosotros no nos dejemos engañar, porque por eso dice, si es posible, engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Ahora, esta es una lección de escuela dominical y queremos intentar traer esto a un verdadero desenlace por la escritura, no por lo que otra persona haya dicho al respecto, sino solamente por las escrituras, lo que dicen acerca de lo que estamos hablando. Y pueden haber muchos comentarios y usted podría decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Será posible que los ungidos, que eran ellos Cristos, plural, Cristos y falsos profetas, ungidos, pero falsos? Jesús dijo que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Entonces, esa lluvia cae y hace crecer los abrojos, la matica que tiene espina, la matica que usted no se come, pero también cae sobre aquella hierba que usted puede comer, que usted puede digerir. Entonces usted lo lleva a lo espiritual y ve que hay una diferencia cuando usted siembra una planta y sabe lo que está sembrando, y eso le va a producir lo que usted está sembrando. No produce otra cosa sino lo que usted está sembrando. En otras palabras, si usted está sembrando falsedades, si usted está sembrando mentiras, si usted está sembrando algo contrario a lo que Dios sembró al principio, que fue su palabra, usted va a recoger sencillamente lo que está sembrando. Ahora, alguien podría decir, ¿cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Sí, Señor. Sí es el genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona, y sin embargo, ellos son falsos. Ahora escuchen atentamente y vean lo que él dijo. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y ellos son ungidos con el verdadero Espíritu Santo. Yo sé que esto suena como una locura, pero vamos a tomar el tiempo y explicarlo por la palabra, que eso es absolutamente así dice el Señor. Ahora podemos abrir nuestras Biblias solo por un momento en Mateo el capítulo 5 y comencemos el verso 45 y veamos ahora, mientras leemos por unos momentos en esta escritura, y entonces después que lleguemos aquí, pues les daremos para que ustedes si fallamos en leerlas todas. Entonces cada quien con su Biblia, para que también puedan leerla después que nos marchemos de aquí, vayan a casa y ustedes pueden leer lo que la Biblia dice al respecto. Ahora tomemos el tiempo para establecer un hecho fundamental, porque aquí estoy haciendo una declaración que es asombrosa. Eso no lo enseña nadie, porque esta es una revelación que Dios dio, prometida para hoy,
para traer la restauración de los padres a los hijos, la fe de los padres a los hijos, y traer una restauración completa de la doctrina que Jesucristo predicó antes de que el concilio de Nicea fundamentara una doctrina falsa en el tiempo antiguo. Entonces, ¿cómo puede que el Espíritu Santo ungir un maestro falso? Pero eso es lo que Jesús dijo que sucedería. Mateo 5, el verso 45, empezando dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia viene sobre los malos igual que sobre los buenos. Ahora, para seguir la línea a otra profecía relacionada con esto, si abrimos ahora en Hebreos del capítulo 6 para el siguiente versículo sobre esto, donde Pablo está haciendo recordatorio de lo mismo cuando dijo Jesús, Pablo hablando ahora, mientras lo buscan y ustedes allá por la transmisión, obtengan su Biblia y un pedazo de papel y busquen esto. Hebreos el capítulo 6. Pablo escribiendo a los hebreos, mostrándoles la sombra de los tipos, sacándolos del judaísmo al cristianismo, mostrándoles cómo todas las cosas antiguas eran solo una sombra previa de las cosas que estaban por venir. Ahora Pablo hablando en el Hebreo capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible, creo, que una vez fueron ya iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora quiero llamarle la atención para que por un momento, cuando usted está leyendo aquí, notaron que dice el don, dice no los dones. El don celestial, y gustaron de los dones, Cristo singular, don singular, del don celestial, y hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados, para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque escuchen, la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada y recibe bendiciones de Dios. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada, porque sencillamente usted no se va a comer una hierba que no produce nada bueno, sino espina y cosas esas. Eso va a ser para la quema. Ahora comparemos nuevamente con Mateo 5:24 o 5:45. Fíjense, Jesús dijo que la lluvia y el sol vienen sobre la tierra, que Dios los envía para preparar el alimento y las cosas para la gente de la tierra, y la lluvia es enviada para el alimento, las hierbas, pero los espinos, la cizaña estando en el campo, reciben lo mismo. La misma lluvia que hace crecer el trigo es la misma lluvia que hace crecer la cizaña. Vamos poco a poco para que vamos entendiendo lo que la Escritura nos quiere decir. Ahora, qué lección tan tremenda podemos tener sobre eso en una ocasión, cuando la primera vez, ¿verdad?, dice el hermano Van aquí, conoció la gente pentecostal, y fue una gran lección para mí. Yo vi dos hombres, y yo nunca, dice él, había escuchado hablar en lenguas.
uno hablaba en lengua y el otro interpretaba y viceversa. Y decían la verdad y decían, aquí hay muchos que deben arrepentirse esta noche, tanto mujeres como hombres. Y las personas se levantaban e iban al altar. Y el profeta dice, qué glorioso. Cuando él vio ese movimiento espiritual, ¿verdad? A él le gustó, porque la gente reaccionaba a arrepentirse cuando estos hombres hablaban. Y después, con el pequeño don de parte del Espíritu Santo, hablé con esos hombres. Y ustedes saben cómo, con el discernimiento, con una pequeña manera de darme cuenta, y uno de ellos era un cristiano genuino. Y él era un verdadero siervo de Cristo y el otro era un hipócrita. Y uno de ellos, el que era hipócrita, estaba viviendo con una mujer de cabello oscuro y andaba correteando con una rubia y con ella tenía hijos. Estaba allí mismo en la visión, no podía ser negado. Y yo le hablé a él acerca de eso y él me miró y se fue para el otro lado del edificio. No le gustó lo que le dijo el profeta. Vaya tomando esto y después vamos al Antiguo Testamento a buscar para darle prioridad a las Escrituras y veracidad a lo que estamos hablando. Entonces, después de estar un par de días allí, el Espíritu Santo me recordó de esta escritura nuevamente, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierbas provechosas, pero los espinos y los abrojos viven también porque esa misma lluvia y su fin es el ser quemados, viviendo por medio del mismo recurso vivificante de Dios. Lo entendí, Jesús dijo, por sus frutos son conocidos. Ahora, ¿cómo sabía el profeta entonces que este hombre era falso? Porque estaba quebrantando las Escrituras. Y cuando usted puede hablar del Señor muy bonito, usted puede predicar muy bonito, pero ¿cómo está su vida íntima con Dios? ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Cuántos negocios turbios has hecho? Y predicando la palabra de Dios tan limpia y pura, lamentablemente ese es un hombre falso, hipócrita delante de Dios, porque está aparentando una santidad que no tiene. Pero ahí está el Espíritu de Dios. Dios conoce todo. Dios conoce tu vida y conoce la mía. Él sabe lo que tú haces escondidas. Él sabe lo que yo hago escondidas. Pero cuando tú eres limpio y pones todos tus pecados y los confiesas y los pones debajo de la sangre, Dios te puede usar como un genuino hombre de Dios y no como un hipócrita. Porque estamos hablando de lluvia. ¿A dónde cae la lluvia? Cuando llueve. Usted abre la boca para que le caiga por dentro, no se cae a la parte exterior. Pero cuando la vida de Dios está en ti y está en mí, y tú vives bajo la sangre, en otras palabras, todos tus pecados que has cometido los has confesado. Tú eres un hombre que puede ser usado por Dios y hablar veracidades porque tienes una vida santa y pura. Tu testimonio, eres una carta leída de todos los hombres. Estamos hablando del evangelio puro, mi hermano, no estamos hablando de un evangelio simulado, de un evangelio que delante de los hombres, porque esos hombres en el pasado, allá en Israel, esos sacerdotes eran sinceros, porque ellos sabían que había una ley
que si los encontraban haciendo cosas incorrectas los mataban a piedras. Y eran sinceros. Sin embargo, ellos contradijeron lo que Jesús dijo, y Jesús le dijo: hipócritas. Les dijo eso. Hoy esos espíritus no mueren. Esos espíritus están hoy en hombres, ¿verdad?, aparentando una santidad. Por eso nosotros no podemos engañar a Dios. La Biblia lo dice: no os engañéis vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando discordia entre los hermanos? ¿Estamos sembrando mentiras? Pues eso es lo que vamos a recoger. Porque Dios quiere que sus hijos se unan como una iglesia. Él no quiere separaciones. Porque si yo soy cristiano y pertenezco, vamos a decir, a una doctrina, porque hay mucha doctrina, porque yo tengo que mirar a mi hermano que dice que cree en Cristo? Porque usted le pregunta a un borracho que cree en Dios, y él dice que sí, pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice: el diablo cree y tiembla. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios no está jugando. Porque él sabe que cuando Dios dice una cosa, él la cumple. Pero los hombres no. Los hombres hablan mal de las cosas que no entienden. Y son como bestias brutas que hablan mal de las cosas que no entienden porque no conocen a Dios. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos viviendo en el tiempo del fin, en el tiempo más peligroso. Si es posible, engañarán a los escogidos. ¿Por qué? Porque una verdadera unción tienen y van a hacer señales y maravillas. Pero eso no quiere decir que la simiente de Dios está allá adentro. Porque la Biblia lo dice: si es posible, engañarán a los escogidos. Y están tan cerquita que pueden imitar las cosas verdaderas. Oiga, pueden imitar las cosas verdaderas, sobrenaturales de Dios. Porque si usted lee Apocalipsis, dice que harán descender candela del cielo. Por eso nos estamos metiendo, ¿verdad?, en un tema que ojalá que Dios le revele a usted estas cosas, porque en la mente humana no puede entender cómo es que un hombre falso pueda tener el Espíritu Santo y decir estas cosas. Pero quiere decirle que hay un misterio revelado para esta hora. El bautismo del Espíritu Santo puede venir en la carne, puede venir en el Espíritu y puede venir en el alma. Y en el alma es donde Dios pone el sello. Ahí es donde Él sella a sus hijos. En el alma. Porque esa es la naturaleza del Espíritu. El alma. Por eso estamos hablando de lo que el hombre siembra, eso va a recoger. No se preocupe. Si usted no cree lo que estamos hablando, pues siga sembrando lo que está sembrando. Y al final usted va a recoger entonces lo que ha sembrado. Y estamos en el tiempo del fin, cuando el Señor dijo, ¿verdad?, que Él iba a recoger los abrojos para ser quemado y el trigo en el alfolí para Él llevárselo. Son palabras del Señor y sencillamente pues tienen que cumplirse, porque
estamos viendo muchas cosas en el mundo llamado cristiano. Y una de las cosas que uno ve a diario son mujeres predicando. Cuando la mujer está desautorizada por el Altísimo, porque ese Dios que usted dice que usted cree, usted está desautorizada por el Dios creador de todas las cosas para predicar la palabra de Dios. Y Dios dice por qué Él no permite que la mujer predique. Búsquelo en la Biblia. Ahora, la lluvia cae sobre la vegetación natural de la tierra. Es un tipo de la lluvia espiritual que da vida eterna. Cayendo sobre la iglesia, pues le llamamos la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y es una lluvia siendo derramada del Espíritu de Dios sobre su iglesia. No sobre cualquier iglesia, sino sobre su iglesia. Estamos haciendo énfasis aquí en su iglesia, porque Él tiene una iglesia que Él dijo que iba a levantar sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y también dijo más, que Él se encargaría de llevar esa iglesia a la perfección, y dice cómo es que la va a llevar a perfección y cuándo es que la va a llevar a la perfección. Estamos hablando del programa de Dios para hoy. Es algo muy extraño aquí, cuando aquellas semillas entraron a la tierra. Como sea que hayan llegado allí, eran espinos desde un principio, pero allí el trigo que entró en la tierra y también las hierbas eran hierbas desde un principio, y cada hierba reproduciéndose cada vez mostró que existía originalmente en un principio. Y engañarían aún a los escogidos si fuera posible, porque están recibiendo la misma lluvia, la misma bendición, mostrando las mismas señales y las mismas maravillas. ¿Cómo hace usted entonces para no confundirse en esto? Cuando usted ve que un falso ungido pone la mano sobre un hombre que está muerto y lo levanta, ¿cómo sabe usted para descifrar esto? Que un hombre tiene cáncer y va y le pone la mano y ese cáncer desaparece. Quiero decirle que los brujos también hacen eso. Entonces, es lo que usted tiene por dentro. Es la simiente, la naturaleza que usted tiene por dentro. Porque cuando estamos hablando de imitaciones, el diablo puede imitar todos estos dones. Pero, ¿sabe lo que no puede hacer el diablo? Amar a su hermano con amor divino. Porque el único que tiene el verdadero amor ágape, el amor de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso es que los dones sin el Espíritu es un arma de doble filo. Porque usted teniendo dones y conociendo muchas cosas tremendas, usted puede ir para el infierno. Porque eso es imitable. Pero cuando usted tiene la vida de Dios, cuando esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario regresa a la vida del cristiano, ese es el sello de Dios. Por eso, los dones sin el Espíritu es un arma de doble filo. Porque una persona puede imitar esto y irse para el infierno. Entonces, estamos hablando de que cuando sale una moneda verdadera, pueden sacar una falsa. Porque primero es lo verdadero y después es lo falso. Creo que ustedes están entendiendo
la gravedad del asunto de lo que estamos hablando y de lo serio que es esto. La palabra de Dios es infalible y por eso sin revelación usted no puede conocer a Dios. Usted no puede entender lo que estamos hablando. Porque Dios es el que revela. La Biblia dice, a quien el Hijo lo quisiere revelar. Por eso fue que Abel ofreció una mejor ofrenda a Dios, porque le fue revelado. Pero Caín, como no era hijo de Dios, él no podía recibir ni creer la revelación de Dios para esa hora, igual como hoy. Una vez me preguntó alguien, me dijo, todos somos hijos de Dios. Y yo le dije, buscamos las escrituras, a ver si eso que usted está diciendo es verdad. Le di 2 citas, y usted lee la Biblia, me dijo, muy poco. Bueno, busque a Juan 8:31 y a Primera de Juan el capítulo 3. Ahí le dice si todos somos hijos de Dios o no. Hay declaraciones en la Escritura. Todos somos criaturas de Dios, pero una cosa es criatura de Dios y otra es ser hijo de Dios. Usted como padre tenía a sus hijos en los lomos y cuando usted fue al santo matrimonio y se casó, sus hijos que estaban en sus lomos fueron manifestados. Así es Dios. Dios aquí en la tierra está manifestando a sus hijos porque somos cartas leídas de todos los hombres y sabemos que Dios tiene una manifestación de Él en sus hijos porque nosotros estábamos en Dios. El Señor Jesús dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. ¿Dónde estaban sus hijos? En usted. Y se manifestaron cuando usted se casó. ¿Dónde estaba yo? En Dios. ¿Cómo sé yo que estaba en Dios? Porque creo la palabra de Dios revelada para esta hora y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, hace que yo viva y sujete los miembros y los sujete a la palabra de Dios y no al pecado. Eso es. Usted está en Dios y usted hace lo que Dios dice. Entonces, la misma bendición entonces reciben la hierba, los abrojos que tiene espinas, la matica que usted no se va a comer, como la hierba también que usted se va a comer, también recibe la misma lluvia. Es tremendo, ¿no? Pero son verdades bíblicas, mi hermano, que ojalá que ustedes puedan ver lo que dice la Escritura. Entonces, ellos engañan o engañarán a los escogidos si fuera posible. Ahora, un espino no puede evitar ser espino, y tampoco el trigo puede evitar ser trigo. Es lo que el creador de cada una determinó en el principio, ese es el elegido, la misma lluvia, que hace crecer al trigo, hace crecer la cizaña, y ambos dicen, gloria a Dios, porque está lloviendo, porque eso viene de Dios. El sol sale en la mañana y cubre la tierra, así como lo ha hecho en este día terrestre en que vivimos. Y el sol, el mismo sol que sale en el oriente, es el mismo sol que se pone en el occidente. Y ese sol es enviado para madurar el grano sobre la tierra, de los cuales nuestros cuerpos son hechos. Estamos viviendo por medio de sustancias muertas
Esa es la única manera por la cual uno puede vivir, y si algo tiene que morir diariamente para que uno pueda vivir en lo natural, entonces no será cierto que si su cuerpo tiene que vivir por medio de sustancias muertas para tener vida natural, entonces uno necesita que algo muera espiritualmente para salvarle la vida espiritual. Y Dios se hizo materia, carne y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso no hay iglesia, perdón, ni otra cosa alguna en todo el mundo que le pueda salvar aparte de Dios. Ese es el único medio por el cual ellos viven. Lo natural tipifica lo espiritual. Usted tiene que, para comer carne, tiene que morir una res, o una gallina, un cerdo, lo que sea. Para comer verdura, usted tiene que matar la matica, matarla, cortarla. ¿Ve cómo nos enseñan las cosas? Entonces, si nosotros vivimos de sustancias muertas para poder sobrevivir en lo natural, alguien tenía que morir por su pecado y su, ¿verdad? Su pecado que cometió, porque en pecado me concibió mi madre, dice la Escritura. Alguien tuvo que morir para salvar la vida que estaba en usted. Entonces, para tener vida natural, entonces uno necesita que algo muera espiritualmente para salvar la vida espiritual. Y si Dios se hizo materia, carne y murió para que nosotros pudiéramos vivir, por eso no hay iglesia ni otra cosa alguna en todo el mundo que le pueda salvar aparte de Dios. Ese es el único medio por el cual ellos viven. Ninguna iglesia lo va a salvar a usted ni a mí. Es Jesucristo, que derramó su sangre y murió por usted y por mí. Es el único que hay. No hay mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Ni la Virgen María, ni José Gregorio Hernández, ni ninguna de esas cosas lo va a salvar a usted. Es Jesucristo fue el que dio la vida por usted. Es el único mediador, el que media entre Dios y los hombres, para que usted y yo tengamos vida eterna, o seamos salvos. Ahora, sigamos las Escrituras. Jesús es el Verbo. En el principio era el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne, el cual vivió, habitó entre nosotros. Y no solo de pan vivirá el hombre en lo físico, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces ustedes pueden ver que vivimos por la palabra, la cual es Dios. Ella se hizo carne para que usted y yo viviéramos a través del sacrificio perfecto que Él hizo por nuestros pecados. Ahora el sol pasa y madura el grano. Ahora no puede madurarlo todo a la vez. Mientras avanza madurando, constantemente madura hasta llegar a ser una espiga completa. Así es hoy con la iglesia. Ella comenzó en su infancia, allá en la edad del oscurantismo, cuando aún estaba debajo de la tierra. Ahora ha crecido a madurez. Y podemos ver esto perfectamente como Dios, por medio de la naturaleza, ¿verdad?, siempre nos enseña las cosas espirituales. A la naturaleza no se le puede estar molestando. Ese es el problema de hoy. Estamos dejando caer bombas allá en ese océano, agrietando y reventando con bombas atómicas, y simplemente están desprendiendo más de esta tierra. Cada vez, y allí viene a caer. Al cortar los árboles, las tempestades se llevan todo. Si represan el río, se desbordará. Se tiene que encontrar la manera de Dios para hacer las cosas y permanecer allí. Hemos denominado a la gente en las iglesias y organizaciones, y miren el resultado: manténgase en la manera provista por Dios. Es la única manera que usted puede sobrevivir, manteniéndose en lo que Dios ha escrito y en lo que Dios ha provisto, para que usted se mantenga en un nivel espiritual igual al de Él. ¿Qué está diciendo, hermano?
igual al de él, sí. ¿No dice la Biblia que somos participantes de su naturaleza divina? Pues estamos hablando con veracidades bíblicas. Y Pablo lo dijo, que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. ¿Quién lo dijo? El mismo Señor. Ahora, Él envía la lluvia. Él envía la lluvia. Regresando a nuestro tema. Los injustos y los justos. Jesús le dice en Mateo 24 que sería una señal en el tiempo del fin. Una señal en esta hora en la que estamos viviendo y yo las estoy viendo. Yo estoy viendo esa señal. Ahora, si esta señal únicamente será conocida en el tiempo del fin, entonces tendrá que ser después de la apertura de los sellos. En otras palabras, después de los misterios que habían estado escondidos durante siglos, Dios los ha dado a conocer. Es una señal del fin. Eso sería que cuando estas cosas sucedan será el tiempo del fin. Y será una señal para que los escogidos no estén confundidos en estas cosas. Entonces tiene que ser revelado, en otras palabras, tiene que ser expuesto, tiene que ser conocido para que usted y yo veamos las cosas como Dios las ha dicho. ¿Quiénes serán entonces los engañados? ¿Quiénes serán los engañados? Aquellos que no quieren conocer las verdades reveladas para hoy, porque usted tiene que conocer las profundidades de Dios y las profundidades de Satanás. Pero para conocer las profundidades de Satanás, usted primero tiene que conocer las profundidades de Dios, porque ellas es las que le van a decir cómo son las artimañas del diablo. Entonces, Dios nos abra el sentido espiritual para que veamos y entendamos de lo que estamos hablando. Entonces, tanto el trigo como la cizaña viven por la misma unción del cielo. En eso ambos se regocijan. Por eso es que cuando cae la unción, ¿verdad? Viene la unción del Espíritu Santo en una iglesia. Hay manifestaciones sobrenaturales porque le pueden caer en la carne, en el espíritu. Y pueden haber manifestaciones sobrenaturales en esa vida porque la lluvia cae sobre buenos y malos. Entonces, sabemos que cuando llueve, entonces, ambas plantas crecen. Y hermanos, habla aquí de un incidente que pasó en una ocasión y él vio una visión que apareció y se veía la tierra entera que estaba toda arada. Y primero salió un sembrador. Fíjense en lo que sale primero y luego lo que le sigue. Y mientras este hombre con vestiduras blancas vino rodeando la tierra, sembrando la simiente, luego tras él venía un hombre con vestidura oscura y parecía muy pícaro y venía escondida tras él sembrando cizaña. Y al ver esto desarrollarse, entonces vi que salieron ambos cultivos y mientras crecían, uno era trigo y el otro era cizaña. Y llegó una sequía. Cuando parecía que ambas tenían sus cabezas inclinadas, clamando por la lluvia, entonces vino una enorme nube sobre la tierra y llovió, y el trigo se enderezó y clamó: alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Y la cizaña se enderezó y clamó: alabado sea el Señor, alabado sea el Señor.
los mismos resultados. Ambas estaban pereciendo, ambas ya se iban, y el trigo tenía mucha sed, y por cuanto estaba en el mismo campo, en el mismo jardín, en el mismo lugar, bajo las mismas fuentes creció el trigo y creció la cizaña, bajo las mismas condiciones. La misma agua ungida que hace crecer el trigo, también hace crecer la cizaña. El mismo Espíritu Santo que une a la iglesia, que les da el deseo de salvar almas, que les da poder para obrar milagros, cae igualmente sobre los injustos y sobre los justos. Exactamente el mismo Espíritu. Ahora no se puede acomodarlo de otra manera y entender Mateo 24:24. Él dijo, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, con lo genuino, para ser profetas falsos, de ellos maestros falsos completamente. Entonces vemos que la palabra de Dios no falla, porque estamos viéndolo con nuestros propios ojos. Esto que está ocurriendo en el mundo hoy, verdaderamente Dios lo profetizó, lo dijo a través de los profetas y él mismo, y no podemos tapar el sol con un dedo. Usted está viendo lo que yo estoy viendo. La palabra de Dios se está cumpliendo y usted ve cómo esas grandes naciones, como esas informaciones o esas noticias de estos últimos días, se están cayendo los edificios como que si fueran de papel. ¿Por qué? La escritura se está cumpliendo. Y así como él dijo eso, hoy se está cumpliendo lo que estamos hablando. Hombres falsos con una verdadera unción, hablando la palabra de Dios, pero de una forma no acorde con lo que él dijo, sino la están desvirtuando con sus manifestaciones equivocadas y con su teología y con todo lo que han estudiado. La palabra de Dios no se estudia, la palabra de Dios Él se la revela al hombre, y así es como usted y yo vamos a crecer espiritualmente. Seguiremos con este tema porque es muy importante que usted conozca lo oculto que estaba en la Escritura y que Dios prometió revelarlo para hoy. Oremos. Si usted tiene una necesidad allí, tenemos un Dios que acabamos de leer, que es sobrenatural y Él puede sanar su alma y puede sanar también su enfermedad si tiene una enfermedad en su cuerpo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, Señor, que no cae en tierra. Ni una tilde dijiste tú, Señor, que quería. Toda llegaría a cumplimiento. Gracias te damos. Y te pedimos, Señor, por estas personas que están escuchando y viendo. Si necesitan, Señor, una revelación en sus almas de lo que hemos hablado, tú te encargas de hacerlo porque es a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Y si están enfermos, Señor, tú puedes abrirle los ojos porque ese sacrificio en la redención que nosotros sabemos que sufriste, Señor, en la cruz del Calvario para llevarnos a perfección, para que la vida tuya viniera, Señor, a nosotros, se está cumpliendo en esta hora. Te pido que tenga misericordia, Señor, y que ellos puedan abrir los ojos a las verdades escriturales, porque somos cartas leídas de todos los hombres. Y esto, Señor, tiene que conocerse, porque estas verdades a muchos salvarán, pero también a otros condenarán por no creerla. Gracias te damos. Bendícenos en esta hora y danos la sabiduría para continuar, Señor, hablando de aquello que te he escrito y que tú has abierto para hoy, para que esos misterios fueran conocidos. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor los guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu,
alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.